Yo no soy sobreviviente de la Shoah, ni estuve en campos de concentración porque tuve la suerte de arrancar de Alemania poco antes del comienzo de la Segunda Guerra Mundial. Pero sí, siendo una joven como ustedes, viví en carne propia el primer gran pogrom nazi, conocido como Kristallnacht, la noche de los cristales rotos. El 9 de noviembre de 1938, que fue el preludio de la solución final, la Shoah. Y esto les voy a relatar hoy. Mi nombre es Mina Mendel de Pinkus y nací en un pequeño pueblo en Alemania, cerca de Bonn, en 1918, justo al final de la Primera Guerra Mundial, en plena época de recesión. Vengo de una familia judía acomodada y muy observante. Según mis abuelos, mi familia había llegado a Alemania en tiempos de los romanos. En esta época nos sentíamos orgullosos de ser alemanes y judíos. E incluso mi padre se enroló voluntariamente como soldado alemán en la Primera Guerra y fue herido grave y condecorado con la Cruz de Hierro. Era un héroe de guerra alemán. Muchos judíos alemanes pelearon y murieron por Alemania en esa Primera Guerra. Yo tenía 15 años cuando subió Hitler al poder en 1933. Al principio, casi nadie creía en las tonteras y locuras que decían y amenazaban hacia los nazis. Pero con el tiempo, y esto fue cambiando, y mis padres empezaron a prepararse para emigrar a Palestina. Poco a poco, nuestro pensamiento y nuestras prioridades fueron cambiando. Había que olvidarse de nuestro pasado en Alemania y prepararse para un nuevo futuro. Yo tuve la suerte de estudiar idiomas. Mis padres me enviaron a estudiar inglés a Londres y francés a Lausanne en Suiza, de estudiar historia y cultura general y de profundizar mi judaísmo. Me convertí en una joven activista y madrija sionista del movimiento Habonim, enseñando a Hashara a jóvenes judíos y preparándose para hacer aliyá a Palestina, mientras mis compañeros y vecinos militaban en las juventudes hitlerianos. Cuando uno tiene que arrancar, lo único que se puede llevar son los conocimientos y la sabiduría, las cosas y el dinero no te los iban a dejar llevar. Incluso participé como delegada del movimiento a Congreso Sionista de Europa,
junto a famosos como Martin Buber, Chaim Weizmann y muchos otros, donde yo fui la delegada más joven entre grandes ideólogos sionistas de la época. Todo se complicó a partir del año 1936, con las leyes raciales de Nuremberg que definía quién era o no considerado judío y prohibía a los alemanes contratar judíos. Miles de profesionales judíos, médicos, abogados, profesores, músicos y científicos quedaron cesantes. Los nazis también comenzaron a boicotar los comercios de judíos. En estos años habían grandes multitiendas de judíos en toda Alemania, como Thies, etc. Después de 1938, los nazis anexaron Austria y los Sudetendeutsch de Checoslovaquia. Y el pueblo alemán empezó a fanatizarse y creer en la poderosa propaganda nazi. A fines de 1938, el judaísmo alemán vivió los comienzos del infierno, el preludio de la Shoah. Crecer en un pueblo chico como Meckenheim, cerca de Bonn, es bien diferente a vivir en una ciudad grande. Meckenheim en esa época tenía criaderos de rosas, árboles frutales y una fábrica de azúcar de remolacha. Tenía una población de 2.500 habitantes, de los cuales éramos solo 17 familias judías y una pequeña sinagoga con un cantor. En Meckenheim todos se conocían y cuando fui al colegio público y luego la secundaria en un colegio de monjas, no había otro, todos éramos amigos y estudiamos, jugamos, bailamos y compartimos muchas cosas como deporte, música, teatro y conciertos juntos. Cuando era niña nos sentíamos alemanes de diferentes religiones, católicos, protestantes, judíos, etc. En mi casa habían judíos, católicos y protestantes y vivíamos juntos. Hasta que las leyes raciales de Hitler y su pandilla empezaron a envenenar al pueblo con odio y mentiras, lo que explotó en un pogrom nacional el maldito día 9 de noviembre de 1938. ¿Cómo puede ser la propaganda y el brainwash hayan sido capaces de cambiar toda una nación? Hoy día, casi 80 años después, mientras yo les cuento esto, en mi pueblo de Meckenheim y en toda Alemania,
también están haciendo un acto de recordación de la Shoah nazi. Frente al pequeño monumento donde estuvo nuestra sinagoga. ¿Qué estarán pensando los jóvenes alemanes ahora sobre lo que nos hicieron sus abuelos en Alemania en 1938? ¿Y qué siguió después con la solución final, la Shoah? El exterminio masivo y sistemático de 6 millones de judíos de toda Europa, cuando en la Alemania de Hitler alguien tocaba el timbre en tu casa bien temprano en la mañana, era para saltar de la cama y temblar en todo el cuerpo por mucho miedo. Esa mañana del 9 de noviembre de 38 tocaron la puerta. Yo bajé asustada para abrir. Había un policía nazi delante de mí con una orden de revisar nuestra casa por armas. Como yo sabía que no habían armas en nuestra casa, tranquilicé a mis padres y empecé a mostrar toda la casa al policía. Al término de la revisión, el policía me dijo que jamás en su vida había visto una casa como la nuestra. Sin embargo, tenía la orden de llevarse a mi papá para firmar un documento en la municipalidad. Esto no más. Y en voz baja me dijo: ponle ropa abrigada a tu papá, calcetines de lana, zapatos gruesos y un abrigo. Como a mediodía mi papá aún no regresaba, fue con mi mamá a la municipalidad a preguntar por mi papá. Y nos informaron que todos los hombres judíos importantes, médicos, abogados, comerciantes, dirigentes comunitarios, etcétera, fueron llevados a Bonn, como 15 kilómetros de mi pueblo. Yo corrí de vuelta a mi casa y apenas entré, sonaba el teléfono. Era nuestro vecino, que era ahora alcalde de Meckenheim y Gauleiter. Eso quiere decir jefe de zona del partido nazi, diciéndome en voz baja que había tirado un paquete a nuestro jardín y colgó. El vecino, el alcalde, el Gauleiter, nos consiguió un uniforme de oficial nazi que le pidió mi mamá. En mi casa vivíamos mis padres y yo, además de un muchacho judío que había contratado mi papá como chofer
mi hermano mayor ya había emigrado a Palestina en el año 37. Erich, judío, nuestro chofer, le pusimos el uniforme nazi y nuestro auto Mercedes nos llevó a mi mamá y yo a Bonn, 15 kilómetros de Meckenheim. No pararon nuestro auto porque él saludaba así, levantando la mano al estilo nazi. En la estación de trenes de Bonn nos informaron que todos los hombres judíos de Bonn y alrededores habían sido trasladados al campo de concentración de Dachau, al sur de Alemania. Y ya no había nada más que hacer. Esta misma tarde regresamos a Meckenheim y ¡qué horror! Nuestra casa, con todas las ventanas rotas, la puerta destruida con hachas y una masa de personas saqueando nuestra casa. Fue horrible. La luz y el teléfono cortados. Y cuando quise ir al escritorio, alguien de la calle tiró una piedra grande hacia mí. Mi perro, un ovejero alemán, se tiró encima de mi cuerpo y me botó al suelo. Así me salvó la vida. Dejar a mi perro en Alemania me dio mucha pena y mucho más lágrimas. Las tropas nazi de la SS que llegaron a Meckenheim eran traídos de otra parte de Alemania. Destruyeron muchas casas y tiendas de judíos, rompiendo las ventanas y saquearon el interior. Quemaron y destruyeron la sinagoga y después seguían al próximo pueblo. Así por toda Alemania. La gente con quienes mis padres y abuelos habían convivido y ayudado en los tiempos difíciles de la Primera Guerra Mundial y la inflación después, ahora solo observaban y no hacían ni decían nada. Nadie nos defendió. Se produjo el gran silencio. Nadie se movía.